Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva presentación en la cual vamos a proseguir con nuestro avance dentro de la normativa. Habíamos establecido ya un poco cuál era el marco normativo en materia de simulación energética y nos vamos a ir adentrando en alguno de los documentos que lo componen. En este caso, en el código técnico, el documento de ahorro de energía, la parte 1. Esta parte 1 trata sobre la envolvente térmica del edificio y vamos a hablar por lo tanto de cómo es el edificio, de su geometría y su compacidad. Vamos a hablar del aislamiento, de su envolvente térmica, de los puentes térmicos y de la ventilación. En este cronograma, que vais a ver siempre en la parte inferior, vamos a establecer en qué punto nos encontramos, desde que vamos desde el H1, el inicio del diseño del edificio, de la simulación energética, hasta el cumplimiento del H0 y la emisión de certificado de eficiencia energética. Fijaros, en este H1 lo que vamos a tratar sobre todo es del control de la demanda, es decir, en la parte pasiva del edificio. El gran cambio en este documento vino entre el año 2017 y el año 2019. Si en el 2017 se hablaba de una limitación de la demanda, es decir, de establecer un valor máximo de demanda energética, en el año 2019 ya no se habla del indicador de demanda, sino que habrá una serie de indicadores intermedios que favorecerán el control de que ese valor final de demanda de energía sea lo más bajo posible. El ámbito de aplicación del H1 es tanto edificios de nueva construcción como edificios existentes. Si bien es verdad que en los edificios existentes hay un criterio de flexibilización. Se va a entender por edificios existentes cuando tenemos dos tipos de situaciones, reformas de carácter puntual o reformas de carácter general. Una reforma de carácter puntual es aquella que afecta al menos del 25% de la envolvente, de tal manera que el código técnico en este caso tan solo establece límites individuales. El ejemplo más claro es que si en un edificio cambiamos solamente las ventanas, se nos van a pedir una serie de condiciones sobre las ventanas, pero no sobre la totalidad del edificio. Si la obra ya tiene una determinada envergadura, entendida como más de un 25% de la envolvente, directamente lo que se nos va a establecer son los mismos criterios e indicadores que un edificio nuevo, pero con unos límites reducidos, unos factores reducidos. Por lo tanto, el criterio sigue siendo del control de la demanda. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuándo o cómo más bien se cumple el código técnico? El código técnico, el H1, se cumple cuando cumples estos 4 indicadores que tenéis aquí. El primero de ellos es directamente esos valores que más adelante veremos de control de la demanda. El siguiente es cuando los elementos que hay en la envolvente térmica tienen unos valores mínimos de transmitancia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no se produzcan descompensaciones excesivas entre unas y otras partes de la... Perdonadme que voy a colocar esto bien. Entre una y otra parte del edificio. No me vale que el total del edificio cumpla unos límites de demanda energética o tenga controlados unos indicadores si, por ejemplo, coloco la fachada norte 10 centímetros de aislamiento y en la fachada sur solamente 1 centímetro. Hay una descompensación térmica entre los dos elementos, de tal manera que por eso se establecen unos valores mínimos. El punto 3 tiene mucho que ver también con el punto 2 y habla de que en uso residencial, donde tenemos diferentes unidades de uso, es decir, cada una de las viviendas, se puede dar la situación en la que tú, al conectar tu calefacción, estés calentando al vecino. Bueno, pues se establece por lo tanto un nivel de aislamiento mínimo entre unidades de uso residencial, de tal manera que no se produzcan descompensaciones entre unas unidades y otras, es decir, que una tenga una temperatura muy elevada y otra, sin embargo, tenga una temperatura más baja y se está aprovechando de ello. Y por último, dentro del H1 también se habla de la limitación de las condensaciones. Es cierto que con los niveles de aislamiento que tenemos actualmente en los edificios, las condensaciones han pasado ya, digamos, a un segundo nivel de importancia. Siguen produciéndose cuando estamos hablando de zonas muy húmedas, sobre todo costeras, y sobre todo cuando esto se junta con no una envolvente con poco aislamiento, que ya simplemente la normativa en los puntos 2 y 3 no te lo está permitiendo, sino sobre todo en los puntos de los puentes térmicos. ¿Qué es un puente térmico? Y vamos avanzando un poco materia. Un puente térmico es un punto débil de la envolvente, es decir, un sitio donde el aislamiento que está previsto para el resto de la envolvente, pues por alguna razón generalmente constructiva, se reduce. Es decir, es un punto débil donde se produce una fuga de calor o una ganancia excesiva. Y en estos puntos sí que sigue siendo interesante el poder controlar si se producen o no condensaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el código técnico, al fin de cuentas, establece que el H1 se cumple cuando cumples estos 4 puntos. ¿Dónde nos va a ayudar la herramienta unificada LeaderCalendar? En el primero de ellos. Es decir, nos va a calcular los indicadores de control de la demanda. Si bien Joule no te va a calcular
calcular nunca, o más bien no te va a comprobar nunca, que los valores de transmitancia de los elementos que estés incorporando cumplen los apartados 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Con lo cual hay otros programas que sí que lo hacen, pero la herramienta unificada LeaderCalendar no realiza ese tipo de comprobaciones. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de edificios existentes, siempre que tengamos reformas de carácter puntual, como anteriormente he comentado que Joule no comprueba valores puntuales de transmitancia de ningún elemento, de ningún componente de la envolvente térmica, pues no te está comprobando estos parámetros, es decir, no te va a decir si la ventana que estás poniendo cumple o no los valores de las tablas del código técnico sobre transmitancia mínimas en ventanas. Sin embargo, sí que va a entrar en funcionamiento cuando estemos hablando de reformas, es decir, reformas superiores al 25% de la envolvente del edificio. ¿De acuerdo? Entonces este es el ámbito de aplicación tanto del código técnico como de la herramienta unificada. ¿Cuáles son esos indicadores de control de la demanda que estábamos comentando? Fijaros, los indicadores son tres: el factor K-límite, ¿de acuerdo?, el factor Q-sol y el factor N50, que solamente es aplicable en uso residencial. El factor K-límite es, digamos, una suerte de factor de aislamiento medio del edificio, muy parecido al factor K sub G de la antigua CTE79. ¿De acuerdo? Entonces lo que se trata es de establecer cuál es el valor medio o promedio más bien de aislamiento que tiene tu edificio, teniendo en cuenta la geometría y compacidad del mismo, el nivel propiamente de aislamiento y cómo le afectan los puentes térmicos. ¿De acuerdo? Con lo cual estos tres elementos son los que van a componer un indicador, ¿de acuerdo?, de factor de límite, de factor K o factor de aislamiento. Por otro lado tenemos el factor Q-sol. El factor Q-sol lo que intenta es precisamente lo contrario. Si el factor K-límite está hablando de aislamiento y por lo tanto de control de la demanda principalmente de calefacción, el factor Q-sol lo que intenta es medir la capacidad que tiene el edificio de protegerse de la radiación solar. Para ello es muy específico, ¿de acuerdo? Va directamente a un determinado mes del año, ¿vale? En este caso julio, en el cual va a medir cuál es mi capacidad de protegerme de la radiación solar durante el día. Esto tiene que ver, por lo tanto, con la orientación y con la localidad y, por lo tanto, con la radiación solar que se percibe. En este caso el factor Q-sol tiene que ver con los sistemas de protección solar. Por los sistemas de protección solar no pensemos en tener un alero o una cosa parecida, sino tener una persiana, una cortina, una contraventana, elementos que permitan la obstrucción prácticamente total de esa radiación solar en un determinado momento del día. ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos el factor N50. El factor N50 seguramente es el que tiene más progresión en cuanto a la normativa, porque en el Código Técnico del 2019 se ha incorporado un valor muy somero de permeabilidad. La permeabilidad en realidad, ¿qué es? En realidad tú en un edificio tienes una parte de ventilación, es decir, una entrada de aire deseado y controlado, regulado principalmente por el Código Técnico en el documento HS3, ¿vale? Y por otro lado, digamos, la parte de caudal de aire que entra de forma indeseada. ¿Por dónde entran? Por esos elementos generalmente que tienen que ver con el sistema constructivo y por la permeabilidad propia que tiene esa envolvente. Principalmente los puntos de entrada tienen que ver con el perímetro de las ventanas y con alguna serie de juntas constructivas. Bueno, lo que se va a regular en el factor N50, se llama así porque se mide a 50 pascales de presión, bueno, pues se va a regular cuál es la permeabilidad que tiene el edificio. El valor mínimo que se ha establecido en el 2019, valor máximo es de 6, ¿vale? Este valor, para que nos hagamos una idea, en un sistema Passive House el valor sería de 0,6, no de 6, con lo cual, bueno, digamos, el rango de margen es bastante extenso y es de prever que en futuras modificaciones del código técnico la permeabilidad sea un valor que se vaya moviendo, se vaya mejorando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son los tres factores. Lo que quiero que quede claro sobre todo es que estos tres indicadores son independientes unos de otros. Y esto es importante. Antes del cambio del código técnico en el 2019, como estos factores eran los que influían en la demanda, podías jugar entre ellos. Podías tener un edificio que no estuviera muy bien aislado si luego tu ventilación utilizaba un sistema de recuperación y entonces bajaba la demanda. Ahora ya no se va a poder jugar a eso. Toda la parte del aislamiento es independiente de la parte de protección solar y a su vez es independiente de la parte de ventilación. Es decir, que si yo no cumplo el factor Q-sol, de nada me sirve subir el nivel de aislamiento del edificio. No afecta a Q-sol el nivel de aislamiento.
Si K límite no lo cumplo, de nada me sirve decir es que mis fachadas reciben mucha radiación solar porque están a orientación sur. Ya, pero es que el nivel de aislamiento nada tiene que ver con la radiación solar y nada tiene que ver con la ventilación. ¿Vale? Veis que tenemos los tres grandes parámetros de la demanda: aislamiento, radiación solar y ventilación. Y cada uno de estos elementos, de estos indicadores, lo que pretende es ese control, ¿vale?, de la demanda final de energía a través de los tres grandes vectores que la componen. Bueno, ¿y qué es lo que hace el código técnico? Limitarlos mediante una serie de tablas. No me voy a adentrar demasiado en estas tablas. En el caso del factor K, que lo tenéis aquí arriba, lo importante es que entendáis cómo se modulan. Por un lado tenemos el uso residencial, por otro lado el uso no residencial. Por un lado tenemos edificios nuevos, por otro lado tenemos edificios existentes. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los parámetros que se utilizan para regularlo? Estábamos hablando de nivel de aislamiento. El nivel de aislamiento tiene que ver ¿con qué? Tiene que ver principalmente con la demanda de calefacción. Con lo cual, el parámetro inicial va a ser el clima. El clima en su versión modo invierno. Es decir, estábamos comentando en ponencias anteriores que los climas tipo se componen de una letra y un número. La letra tiene que ver con la severidad climática en invierno y el número con la severidad climática en verano. Bien, pues la severidad climática en invierno es el primer parámetro que me establece el nivel de aislamiento. El segundo, la compacidad. ¿Qué quiere decir esto? El edificio, si es muy compacto, ¿qué es lo que ocurre cuando tú tienes frío? ¿Qué es lo que haces? Te haces como una especie de bola, aprietas los brazos contra el cuerpo e intentas ser más compacto, porque cuanto más expandes los brazos, mayor es tu superficie de intercambio. Eso es lo que está midiendo la capacidad. Está midiendo cuál es tu relación de superficie de intercambio en función del volumen interior que tengas. De tal manera que cuando estamos hablando de edificios poco compactos, en valores en torno a 1, estamos hablando de una vivienda unifamiliar. Cuando estamos hablando en valores por encima de 2, 2,5, ya estamos hablando de bloques de viviendas. Cuanto más compacto eres, menos energía pierdes. Fijaros, ¿cómo se regulan los valores de límites de aislamiento? Si estás en una zona muy fría y eres poco compacto, es decir, pierdes mucha energía, te voy a limitar muchísimo el factor K límite. Es decir, lo que te voy a establecer es que el factor K tiene que ser muy bajo porque necesito un nivel de aislamiento muy elevado. ¿De acuerdo? Ese mismo edificio en esa misma zona climática, si por envolvente pierde poca energía, directamente puede tener un nivel de aislamiento mucho mayor, es decir, tener menos aislamiento. ¿Qué es lo que ocurre si en lugar de irme a una zona E me voy, por ejemplo, a una zona B? Que necesito un nivel de aislamiento menor, es decir, el factor K va a ser mayor. ¿Vale? Entendamos esta diferencia. Lo que estamos midiendo en todos los casos es la cantidad promedio de aislamiento que tengo. Aquí tenéis algunos ejemplos en la ponencia en la cual comparo, por ejemplo, capacidades de viviendas unifamiliares con capacidades de bloques. Hay un momento, lógicamente, en que ambas gráficas se tocan. ¿Por qué? Pues porque el peor de los edificios en bloque en cuanto a capacidad, pues es similar al mejor de los chalets unifamiliares adosado en hilera, que en ambas medianerías tiene una fachada que está protegida. Bueno, pues las dos gráficas se tienen que tocar. Aquí tenéis diferentes modelos realizados con la herramienta unificada LeaderCalendar para que más o menos entendáis cuál es su capacidad. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, una vivienda que está pareada y solamente adosada en un lateral, pues un 2,20, es decir, ya empieza a ser bastante compacta, semejante a lo que podemos encontrarnos en un bloque. Sin embargo, si me veo una vivienda completamente aislada, lo normal es que su capacidad esté en torno a la unidad, un poco por encima, un poco por debajo. Cuando me voy a los bloques, un bloque exento, pues bueno, estará en torno a 2. Sin embargo, cuando me voy a un bloque de viviendas elevado en altura, que está entre medianerías, pues las capacidades empiezan a estar en 2,5, 3, 3,5. ¿De acuerdo? Aquí es donde nos vamos a mover. Y en función de esta capacidad, pues el factor para una zona de 3, como puede ser Albacete o puede ser Madrid, directamente vemos que me van a estar pidiendo valores límite completamente distintos. A mayor capacidad, mayor limitación. ¿Vale? Perdón, a menor capacidad, mayor limitación. Cuanto mayor es la capacidad, menor limitación del factor K. Bien, este factor K es uno de los elementos que me va a arrojar directamente la herramienta unificada LeaderCalendar. Como modificación que se ha introducido sobre el código técnico en su última versión está que en aquellas zonas climáticas en las cuales la demanda esté por debajo de 15 kilovatios metro cuadrado año, tanto en calefacción como en refrigeración, directamente nos va a aparecer este símbolo, o sea, esta leyenda de no aplica. ¿Qué quiere decir esto?
que por zona climática me corresponde un valor límite, pero si tengo una demanda muy baja, no es necesario cumplir ese valor límite. ¿Esto por qué se ha hecho? Pues principalmente, perdóname que voy hacia atrás, por las zonas climáticas alfa y B, en las cuales estamos en zonas muy cálidas y por lo tanto tiene poco sentido que si la demanda el factor K está muy relacionado con la demanda de calefacción en zonas como Sevilla o Almería pues no es principalmente el problema. De tal manera que te dice el código técnico que si tienes controladas las demandas y están por debajo de 15 kilovatios, pues directamente no es necesario el cálculo del factor K. Bien, aquí veis cómo la demanda de calefacción está en 2 y la de refrigeración está en 13. Esto es una simulación de un edificio en Sevilla. Bueno, pues los resultados son bastante razonables y en este caso no es necesario calcular el factor K. En el resto de los casos en los que sí que sea necesario, nos vamos a encontrar con que el factor K al mismo tiempo está compuesto de diferentes partes. Las principales son las fachadas, las ventanas, las cubiertas, los suelos con el terreno y los puentes térmicos. ¿De acuerdo? Para que un edificio tenga controlado el factor de puentes térmicos, este tiene que estar en torno al 20%. Si nosotros tenemos un exceso de puentes térmicos, directamente da igual el aislamiento que generemos en el resto de la fachada. Si nuestros puentes térmicos llegan incluso a duplicar las pérdidas de energía que tengo por superficie de fachada, realmente el factor K nunca seremos capaces de alcanzar sus límites. Esta gráfica que veis aquí es una gráfica extraída del programa CE3 de certificación energética, en la cual en la parte de abajo se establece cuál es la calidad de transmitancia de mi parte opaca del edificio. De tal manera que si el U opaco es de 1,4 es que pierde mucha energía, si el U es de 0,2 es que pierde muy poca energía. Y aquí tenemos en vertical lo que se denomina el factor de puente térmico. El factor de puente térmico es el porcentaje de energía que se pierde por encima de lo que ya pierde el opaco. Es decir, si yo tengo un factor de 1,1, quiere decir que yo por puentes térmicos pierdo solamente el 10% de lo que se pierde por el opaco. Si yo tengo un factor de 2, es que estoy perdiendo la misma cantidad por puentes térmicos que por la parte opaca. ¿Veis esta gráfica de aquí? ¿De acuerdo? Esto lo que está representando es que cuanto mayor es la calidad de la envolvente térmica, mayores son las pérdidas por un puente térmico que no está bien aislado. O lo que viene a decir, cuanto mejor es la envolvente, peor es ese punto débil considerado como puente térmico y más pérdidas tienes por ahí. Al final la energía es muy cómoda. La energía es muy cómoda porque siempre busca el punto más fácil para poder pasar. Si yo resulta que en una fachada, en un edificio existente, lo que hago es que aíslo completamente toda la fachada, pero dejo un puente térmico, la energía va a decir, por la fachada me cuesta mucho salir, pero qué poco me cuesta salir por el puente térmico. Y de esa manera voy a perder mucha más energía por esa posición. Entonces, al final, el factor de puente térmico es muy importante. Cuando yo tengo, por ejemplo, una calidad de aislamiento de la envolvente, que aproximadamente el código técnico actual para una zona de 3 me establece en torno a 0,3, en esta vertical que veis aquí, fijaros, lo deseable sería que el factor de puente térmico estuviera en 1,2. ¿Vale? Los he dicho, el 20%, no pierdas por puentes térmicos más del 20% adicional a lo que ya pierdes por envolvente. Pero si no actuara sobre los puentes térmicos, no estaría perdiendo el 20%, estadísticamente estaría perdiendo el 70%. ¿Con esto qué quiero deciros? Que el control de los puentes térmicos es tanto más importante, ¿vale?, que el control de la envolvente. Esto lo vamos a ver en los cálculos. Vamos a calcular cuando hagamos diferentes ejemplos el edificio antes y después de controlar los puentes térmicos y vamos a ver cuál es su incidencia. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es un edificio con un K límite de 0,53 en Madrid, ¿de acuerdo? En zona 3, que bien puede ser Albacete o Zaragoza, y directamente lo que tenemos es que estamos superándolo 0,58 sobre el valor límite de 0,53. Cuando analizamos por qué lo estamos superando, nos damos cuenta que los puentes térmicos están controlados, que el problema parece que viene de la fachada y también de las ventanas. Esto es importante. Lo importante es que cuando nos da un error, el cálculo, cuando llegamos a un no cumplimiento en el cálculo, seamos capaces de entender de dónde viene el problema. Y esto es lo que vamos a hacer para analizar los edificios a través de la herramienta unificada LeaderCalendar. Cuando tengamos un no cumplimiento, iremos a analizar de dónde viene. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para mejorar este edificio? Pues hombre, parece razonable que empecemos interviniendo, ¿vale?, en las zonas que más están perdiendo, en este caso, en este 28 o este 24%. Si yo soy capaz de mejorar
estas condiciones seré capaz de mejorar por completo el edificio. ¿De acuerdo? Bueno, en este tipo de gráficos, ya nos meteremos posteriormente con una serie de herramientas de análisis que pondré a vuestra disposición de los resultados que provienen de la herramienta unificada. Y veremos estas gráficas qué significan y cómo se manejan. Bien, fijaros que aquí directamente, mejorando el aislamiento de 6 centímetros a 10 centímetros, se consigue bajar de 0,56 a 0,50 y por lo tanto es cumplir el límite. Que se nos quede un poco la imagen en la cabeza de que tenemos un límite de aislamiento y que depende sobre todo de la zona climática y de la compacidad de mi edificio. Cuando vi edificios terciarios, las reglas de juego son similares, pero con valores completamente distintos. ¿De acuerdo? Hablábamos de que un edificio terciario, sobre todo lo que le interesa, ¿qué es? Lo que le interesa es poder disipar energía porque su principal problema es refrigeración. Y lo normal que nos encontramos en un edificio terciario, y si más es de oficinas, como este que veis aquí, es que tenemos que controlar principalmente lo que ocurre con las superficies acristaladas, las ventanas. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto es completamente distinto cuando vamos a un edificio de viviendas que cuando vamos a un edificio terciario. Bien, ¿qué más elementos tenemos que tener en cuenta? Cuando tenemos un edificio terciario, como bien decía, el tema del factor Q-Sol y la limitación, el K-límite, sobre todo por los elementos de vidrio, es bastante importante. El factor N50 no tendremos que, digamos, preocuparnos por él porque no es aplicable a terciarios. Pero también tenemos que identificar qué tipo de edificio terciario nos vamos a encontrar. No va a ser lo mismo un edificio de carácter estancial, ¿de acuerdo?, en los cuales más o menos los perfiles de uso son muy similares al residencial y la superficie de captación solar de ventanas suele ser también muy parecida a la que tenemos en un edificio residencial, a cuando tenemos un edificio terciario, por ejemplo, docente o laboral, unas oficinas, un aula o algo parecido. Los perfiles de uso son moderados, sin embargo suelen tener una gran necesidad de captación de iluminación, principalmente por intentar reducir el consumo en iluminación artificial. Nada que ver tiene, por ejemplo, con un edificio público, un centro comercial o un auditorio, donde aquí la captación solar puede ser mucho menor. Pensad en cualquier centro comercial que ahora mismo tengáis en la cabeza, un auditorio, no tiene precisamente grandes superficies acristaladas por lo general. Sin embargo, lo que vamos a tener va a ser un perfil de uso con unas cargas térmicas internas bastante importantes. ¿Vale? Entonces, identifiquemos dónde estamos, identifiquemos cuál es la geometría de mi edificio y por otro lado tengamos en cuenta cuál es la tipología, si es un edificio nuevo o existente, ¿vale? Si estamos reformándolo o construyéndolo nuevo, y si es un edificio residencial o un edificio terciario. Decíamos además que en cuanto a la envolvente del edificio, esto no acaba solamente con los factores de control, ese factor K, sino que tenemos también una serie de limitaciones por cada uno de los componentes, que tiene una tabla específica, y limitaciones con particiones con otros espacios. Y además, el código técnico nos ofrece una serie de valores recomendados, es lo que se denomina el anejo E. El anejo E no es un anejo de obligado cumplimiento, y que utilicemos estos valores no garantiza cumplir el valor K-límite. Lo que nos dan es una orientación de aproximadamente cuál es el nivel de aislamiento que deberíamos de tener en función de la zona climática. Para que nos hagamos una idea, en una zona D, por ejemplo, en el año 2013 se nos pedía aproximadamente en torno a 40 milímetros de un aislamiento normal, promedio. Sin embargo, ahora mismo se nos está pidiendo aproximadamente en torno a 70 milímetros, 7 centímetros de aislamiento convencional. Esos son los valores en los que en general nos vamos a mover. Lógicamente, si tengo un edificio poco compacto, una vivienda unifamiliar, los 7 centímetros se me van a quedar cortos. Y si tengo un bloque de viviendas, habrá ocasiones incluso en los que podré bajarlos un poco. Va a depender de la compacidad que tenga ese edificio. Bueno, estas son el resto de tablas que vienen en el código técnico. Esta es la de transmitancia entre unidades dentro de un mismo edificio, entre viviendas, para que nos entendamos. Y este directamente es el anejo E. Son valores orientativos, lo vuelvo a recalcar. Hay gente que directamente diseña con ellos y dice, no, es que yo he utilizado estos parámetros. Es que esos parámetros están calculados para un edificio que tiene una compacidad de 4. Es decir, tiende más a un bloque de viviendas muy compacto que, por ejemplo, una vivienda unifamiliar. Si tienes una vivienda unifamiliar, esto se te puede quedar bastante corto. Hay que tener claro, además, que esto es un conjunto. Si yo tengo una ventana muy buena, me puedo permitir tener un aislamiento en paredes peor y viceversa. Si tengo una ventana que es muy mala desde el punto de vista térmico, pues puedo mejorarla en su conjunto añadiendo mayor aislamiento a la parte opaca.
Bien, esto en cuanto al factor K. Vamos ahora al factor Q-Sol. El factor Q-Sol directamente lo que mide es la capacidad que tenemos de bloquear la radiación solar en el mes de julio, con una serie de dispositivos de sombra activados. ¿Cuáles son estos dispositivos de sombra? Persianas, toldos, cortinas, elementos que estén a disposición del usuario para protegerse de esa radiación solar. Solamente me dan dos valores. 2, cuando estamos, es un promedio obviamente, estamos hablando kilovatios hora de radiación solar que entran por metro cuadrado de elemento, ¿vale? Por cada uno en el mes de julio. Y me dicen que directamente este valor está limitado a 2 en residencial y lógicamente a 4 en edificio terciario por la misma casuística de que suelen tener mayores superficies acristaladas que hemos comentado anteriormente. ¿De acuerdo? El código técnico tiene una serie de documentos de apoyo, entre ellos hay uno de ellos muy interesante que es el documento de apoyo DBH1, en el cual establece cómo se realiza el cálculo de los parámetros característicos de la envolvente. Y en él tiene una tabla que está extraído de la norma UNE, en la cual directamente se nos habla de la eficiencia que tiene para la obstrucción de la radiación solar un elemento, llámese por ejemplo una persiana, un toldo, una cortina, en función de dónde está dispuesto, hacia la hoja exterior o hacia la protección interior, y qué color tiene. Y esto del color, ¿qué tiene que ver? Pues lógicamente cuando tenemos un cuerpo negro absorbemos mucha más radiación solar que cuando tenemos un cuerpo blanco en el cual reflejamos una parte de la misma. Con lo cual tiene que ver con el tipo de elemento, la disposición del elemento y el color del elemento. ¿De acuerdo? Vamos a ver una ligera simulación en la cual, fijaros, tengo la misma vivienda que antes y directamente no me cumple el parámetro de factor Q-Sol. Me están pidiendo 2 y estoy en 220. ¿De acuerdo? En este caso inicial he dicho que las ventanas tienen un toldo blanco exterior que me produce un factor de protección solar GL, ¿de acuerdo? G es radiación solar recibida, elemento de protección a las sombras en las ventanas. ¿De acuerdo? Entonces, este factor directamente es de 0,17. Si yo en lugar de colocar este toldo exterior blanco, este factor de 0,17 lo he extraído de estas tablas, lo que hago es que voy a una persiana interior de color oscuro, ¿vale? Una persiana convencional que se ve en muchas de las ventanas de los edificios de España, directamente su valor ya no es de 0,17, sino de 0,08. Y eso me permite bajar el valor que antes tenía en 2,2, bajarlo a 2 y por lo tanto cumplir el indicador Q-Sol. Bien, ¿qué lección tenemos que llevarnos de esta parte del Q-Sol? Que tiene que ver única y exclusivamente con la localidad en la que esté. Dependiendo del clima en el que esté tendré mayor o menor cantidad de radiación en julio, y lo siguiente con lo que tiene que ver son con los elementos de protección solar. Tanto con los elementos externos, lógicamente la radiación solar que me llega va a tener que ver con elementos externos, un edificio que tenga enfrente, un alero de protección, unas lamas, y además con el elemento adicional que esté a disposición del usuario, llámese un toldo, llámese una cortina o por ejemplo una persiana, que sin duda, ya lo veremos, es el elemento más eficaz de protección solar. Y con esto tiene que ver también la parte de protección estacional que nos permite el ajuste de la demanda de refrigeración en el cálculo del H1. Me voy a explicar. Fijaros, el código técnico, como decíamos, realiza una simulación normalizada de la demanda de refrigeración. Dentro de esas reglas del juego, una de las que se establece precisamente es que las ventanas en verano tienen bajados los elementos de protección solar, existan o no existan. Fijaros, es que yo tengo una ventana en un edificio existente que no tiene persianas, ya, pero para que todos juguemos a las mismas reglas, esa regla establece que la tengas o no la tengas, lo vas a tener activado, y ese elemento de protección solar te va a quitar un 30%, ¿vale? Es decir, que va a estar bajada un 30% la persiana en verano, ¿vale? Parece algo razonable, y directamente es esta franjita que veis aquí oscura, ¿vale? Entonces, eso es lo que se denomina la fracción mínima de obstrucción solar en verano. Por otro lado, la modificación del código técnico en el 2019 permite que, en función de la norma UNE correspondiente, si tenemos un sistema de detección automático de la radiación solar incidente en la ventana, si es un sistema automático, cuando ese valor de radiación solar supera los 200 vatios metro cuadrado, automáticamente activa el sistema de protección solar. Si no, considera que cuando llegas a 300 vatios metro cuadrado, directamente en verano, tú vas a ser el que, aunque no haya un sistema que baje la persiana, te vas a ir a la persiana y la vas a bajar. Así de claro.
¿De acuerdo? Con lo cual ya en cierto modo lo que está haciendo es topar cuál es la cantidad máxima de radiación solar que el usuario va a permitir que entre por la ventana. Permite también el cálculo cuando estamos en invierno. Sin embargo, en invierno, ¿es conveniente bajar la persiana? Pues, a ver, si estamos en una zona que necesita calefacción, ya os digo que no. Con lo cual este apartado directamente está pensado para zonas muy cálidas, que en invierno, en época de invierno, fuera de los 4 meses de verano, necesite por alguna razón una protección adicional de radiación solar. Pero ya os digo que esto en la península, si acaso en Islas Canarias, pero en la península es muy poco habitual. Lo habitual que va a ser que tengamos dispositivos manuales, sobre todo en residencial vivienda. ¿Y qué es lo que me va a ofrecer? Esta protección adicional en gris clarito que veis aquí. De tal manera que activar los dispositivos manuales de protección solar directamente desde la herramienta unificada, LeaderCalendar en su versión 2025 tiene directamente la opción de esa activación manual. Y esa activación manual en los meses de junio a septiembre, ¿qué me va a ofrecer? Directamente una reducción de la demanda de refrigeración. ¿De acuerdo? Para esto es interesante también entender cómo la herramienta unificada LeaderCalendar trata la radiación solar. Lo hace en varias pasadas, ¿de acuerdo? La primera de ellas es que calcula cuál es la radiación recibida por cada una de las orientaciones y cada uno de los elementos. A cada uno de esos elementos, según la radiación recibida, lo que hace es que le resta la parte por obstrucciones de las condiciones del entorno. Línea de horizonte, obstáculos, edificios externos, etc. Lo siguiente, le realiza una resta por la propia geometría del objeto. Por ejemplo, si tiene una ventana, si tiene retranqueos, si tiene aleros o tiene elementos propios de su geometría. A lo que reste, directamente le evalúa la presencia de elementos exteriores tipo lamas. ¿De acuerdo? Y por último, la fracción de ventana, ¿vale? Es decir, de toda la ventana que queda, le quita una parte de marco, que es la parte opaca, y a la parte de vidrio es a la que directamente le incorpora ese factor por elemento que el usuario puede activar, lo que hemos llamado persiana o cualquier otro elemento de obstrucción solar. ¿Vale? Fijaros, cuando yo estoy solamente cambiando o modificando la parte del elemento de protección solar adicional, aquí tengo un caso inicial, el caso inicial que hemos visto antes con el 0,17, ¿de acuerdo? Esto era un toldo blanco y es la misma ventana. Si yo la vuelvo a calcular con la herramienta unificada LeaderCalendar en la columna verde, directamente ¿qué es lo que ocurre? Que la ventana tiene la misma obstrucción en el exterior, recibe la misma radiación solar, no tiene ninguna lama, por lo cual lo único que varía es el elemento de protección interior, que pasa de un toldo blanco a una persiana y gana de 2800 a 1021. Y es este elemento el que precisamente le permite, y veremos el resultado final, variar la demanda de refrigeración. Aquí tenemos cómo la demanda de refrigeración pasa de 14,90 a 8,12. ¿De acuerdo? Con lo cual, la radiación solar vamos a tener dos elementos. Por un lado, lo que es el factor Q-Sol. El factor Q-Sol solamente nos va a medir qué está pasando en el mes de julio, ¿de acuerdo? Y lo que va a medir va a ser la eficiencia de nuestro sistema de protección solar. Y nosotros vamos a determinar qué es. Si es un toldo, una cortina, una persiana, una veneciana, una contraventana, tendremos que establecerlo. Por otro lado, la obstrucción de la radiación solar tiene una repercusión directa en la demanda de refrigeración. Y nos va a permitir la herramienta unificada y la propia normativa poderlos activar bien de forma automática con un detector o bien de forma manual. Si los activamos de forma manual, lo que vamos a conseguir es que no pasen más de 300 vatios metro cuadrado por la ventana y por lo tanto la demanda de refrigeración, sobre todo en zonas cálidas, va a bajar notablemente. ¿Vale? Esto vuelve a ser control de la demanda. Bien, hemos ido al aislamiento, hemos pasado por la radiación, nos queda el tercer vector, la ventilación. La ventilación es una mezcla de lo que establece el H1, ese factor N50 que hemos visto antes, con lo que me establece de caudales mínimos de ventilación el HS3. Tenemos que entender la diferencia entre el modelo del reglamento de instalaciones térmicas, es decir, lo que establece la normativa para edificios terciarios, a lo que establece la normativa para residencial. Cuando estamos hablando del modelo residencial, el que tengo aquí a mi derecha, estoy señalando, estamos hablando de un modelo que funciona por depresión. ¿Qué quiere decir por depresión? Que yo tengo dentro de mis estancias una red de conductos conectadas con un ventilador que extrae, chupa aire, ¿vale? Desinfla mi espacio. Vale, estos ventiladores lo que están haciendo es extraer una determinada cantidad de aire, de manera que lo que entra
va a tener dos causas, una de ellas un caudal controlado y otra unas infiltraciones que no son controladas, pero el caudal de ambos me va a sumar el caudal de ventilación, ¿de acuerdo? De tal manera que sale tanto aire como entra. Esto no es un globo, es decir, ni se infla ni se desinfla. La cantidad de aire que saco es la cantidad de aire que entra. Hay mucha gente que dice que estos sistemas en España no tienen razón de ser porque todo hijo de vecino abre las ventanas. Bueno, razón no les queda. No vamos a decir lo contrario. Al final esto del equilibrado de caudales en el HS3, si llega alguien y abre las ventanas, pues lo ha roto por completo. Pero también tiene una razón de ser. Tú no puedes calcular aquello que no sabes qué valor tiene. ¿Qué cantidad de aire entra cada vez que abres las ventanas? Pues depende de la temperatura exterior, de la temperatura interior, de la velocidad del aire exterior, es decir, de parámetros que no puedes controlar. Que puedes medir en un instante t, pero que es muy difícil poder controlarlos de cara a un cálculo que se va a realizar con un promedio anual. Entonces, al final, cuando el código técnico establece unas tasas de renovación de aire y unos caudales, lo que hace es establecer unas condiciones de cálculo, para que todos los edificios, nuevamente volvemos a una simulación energética normalizada, todos los edificios se puedan comparar en condiciones similares. No dependa el caudal de ventilación del usuario y por lo tanto de si alguien abre más o menos las ventanas. En este modelo de viviendas directamente se realiza una simulación energética. Aquí tenéis, este documento es muy importante, el de condiciones técnicas de evaluación. Son las reglas del juego, están publicadas. Directamente buscáis ese nombre por internet y os va a salir un documento PDF de unos cuantos folios en los cuales os va a establecer cuáles son las condiciones y por lo tanto las reglas del juego con las que todos vamos a participar en estas simulaciones. Entonces, para el tema de la ventilación establece unas condiciones muy particulares. Dice directamente que la velocidad del viento se va a considerar constante a 2,8 metros por segundo, que son unos 10 kilómetros hora. ¿De acuerdo? Que por otro lado, la tasa de ventilación puede ser 0,63 por defecto y si conozco que es menor, la puedo incorporar. Si yo tengo un sistema de ventilación, por ejemplo, higrorregulable o de doble flujo, que permite una tasa de renovación de aire menor, obviamente eso va a derivar en una demanda menor y yo puedo incorporar ese dato. Y si no, por defecto utilizaré 0,63. Además, en verano voy a tener ventilación nocturna. Esto ya lo hemos comentado. En verano voy a abrir las ventanas por la noche para disipar energía y empezar al día siguiente con una temperatura menor y no recalentar el edificio. Y por otro lado, las condiciones que se van a establecer es que la infiltración por opacos, de acuerdo, va a ser de 16 a 29 metros cúbicos hora, dependiendo si el edificio es nuevo o existente. Y todo eso lo va a incorporar en lo que se denomina un modelo simplificado de exposición a viento. Todos los edificios tienen en la exposición a viento dos partes. Una de ellas que es la zona de presión de viento y la zona de succión de viento, es decir, barlovento, sotavento. ¿De acuerdo? De tal manera que el aire se produce una entrada de aire tanto por la presión en una de las fachadas como por la salida o absorción de presión que se genera en la fachada contraria. Eso es un modelo simplificado monozona. Se va a considerar que todo el edificio, independientemente de la superficie y geometría que tenga, tiene la mitad de su superficie de envolvente en un lado y la otra mitad en el otro. Todo es un único monovolumen, ¿de acuerdo? Un volumen establecido también equivalente al volumen total que tenemos en el edificio. Y de esta manera, en función de lo que yo incorpore de caudal de ventilación, se va a establecer un equilibrio, este es el modelo de cálculo que se emplea, un equilibrio entre presión de viento en una de las caras, succión de viento en la otra, con la mitad de fachada y ventanas en un lado y la otra en el otro, y un caudal que yo he establecido en este punto. En este equilibrio de caudales, la única incógnita que hay que despejar en la ecuación es la presión interior. Conocida la presión interior, se sabe cuál es la infiltración que se está produciendo dentro del edificio. Bueno, no me quiero adentrar mucho en cómo realiza el cálculo, sí que lo entendamos, cuál es el modelo de cálculo que se está estableciendo como modelo normativo, ¿vale? No es un modelo real, es un modelo normativo. Y dentro de todo este aspecto, lo único que se está regulando en el N50 es la permeabilidad que tiene que tener mi edificio. Esa permeabilidad nuevamente tiene que ver con la compacidad. Se me permite que el edificio tenga más permeabilidad cuando es menos compacto. Cuando es más compacto, pues directamente se me dice que tengo que tener menos permeabilidad. ¿Por qué? Porque la permeabilidad tiene una relación directa con la superficie del envolvente y por lo tanto tiene que tener una relación directa con la compacidad. Aquí tenemos un poco cómo es el cálculo que se realiza. No se realiza directamente sobre la compacidad total. La compacidad total está compuesta de elementos en contacto con el exterior,
¿De acuerdo? Esto también incluye la parte de puentes térmicos, fachadas, cubiertas, ventanas, etcétera, e incluye en el factor K la compacidad total, incluye también el terreno. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando estamos hablando de ventilación, la compacidad, el valor de compacidad reducida que se denomina, es una compacidad que no tiene en cuenta el terreno. ¿Por qué? Porque no intercambias aire con el terreno. Esto a veces despista un poco. ¿Por qué la compacidad, el valor es distinto para el cálculo del factor K que para el cálculo del factor N50? Porque en el factor K se tienen en cuenta las pérdidas por terreno y en el factor N50 solamente las superficies que intercambian aire con el exterior. Y el terreno lógicamente no se incorpora. Bueno, estos son los valores. Cuando estamos hablando de las ventanas, y este valor lo incorporaremos, estamos hablando de las clases de las ventanas. Las ventanas poco a poco se han ido, la normativa pidiendo ventanas mucho más herméticas. De manera que, por ejemplo, tenemos que las ventanas actuales prácticamente la totalidad son clase 3 y 4, es decir, de 9 a 3 metros cúbicos hora por metro cuadrado a 100 pascales. Bien, fijaros que dependiendo de la zona climática, cuanto más frío hace, más herméticas se me piden que sean las ventanas. Sin embargo, las zonas cálidas, pues bueno, que haya infiltraciones por aire en las ventanas, incluso me vienen bien para refrigerar un poco más, dependiendo de la hora del día y la temperatura exterior. Pero nos vamos a encontrar con que estamos más o menos en estos baremos. ¿De acuerdo? Entonces, en cada momento tendremos que definir en las ventanas cuál es su permeabilidad. ¿Dónde está un poco la trampa, por decirlo de alguna manera, del factor N50? Que, perdonadme que voy hacia atrás, al calcularse con esta ecuación que hay aquí, de acuerdo que es una ecuación, bueno, no me voy a adentrar mucho en ella, en la cual es este factor C0, de acuerdo, este factor C0 es la compacidad reducida. ¿Vale? Esta es la compacidad de opacos, este es el área de opacos, compacidad por la parte de CH, que tiene que ver con los huecos, área de los huecos dividida entre volumen. ¿De acuerdo? Al utilizar esta fórmula lineal tiene sus limitaciones. Fijaros, yo aquí en una gráfica he establecido la compacidad en la parte inferior y en la vertical la permeabilidad N50. El valor que se me está pidiendo es de 6 y ese valor de 6 tiene una compacidad límite de 1,50. ¿Qué quiere decir? Que edificios por debajo de 1,50 directamente no me va a valer calcularlo con esta fórmula. ¿Vale? Porque por debajo de una compacidad de 1,50 no se puede alcanzar un valor de 6. Siempre te vas a ir, aquí lo tenéis, si estoy aquí, me voy a un valor superior a 6. Digamos que ahí está el límite. Los edificios unifamiliares poco compactos, que van a ser generalmente los aislados o en muchas ocasiones también los pareados, nos vamos a encontrar con que el valor N50 no lo vamos a cumplir. ¿Y qué es lo que nos va a solicitar entonces la normativa? Nos va a decir que como no somos capaces de, desde un punto de vista de cálculo, verificar el cumplimiento del N50, nos vamos a tener que realizar un ensayo empírico, ¿vale? Un ensayo empírico de infiltraciones, lo que se llaman los ensayos de puertas soplantes, conocidos en inglés como blower door, ¿de acuerdo? Puertas soplantes en su traducción literal. Al fin de cuentas, de lo que se trata es de que se sella por completo todas las entradas inesperadas de aire en el edificio, se incorpora un ventilador en la puerta y lo que se hace es que se introduce aire a 50 pascales, midiendo cuánto de ese aire sale al exterior. Y de esa manera se tiene un conocimiento de cuál es el grado de infiltración que tiene el edificio. ¿De acuerdo? Entonces, para memorizar, simplemente, digamos como dato de este apartado, tenemos un valor de infiltración máximo. Lo normal es que lo alcancemos, pero si tenemos un edificio muy poco compacto, tenemos viviendas unifamiliares, podemos vernos en apuros y por lo tanto tendremos que realizar un ensayo posterior. También dentro de la ventilación nos podemos encontrar con diferentes formas de incorporar ese aire al edificio, principalmente a caudal constante, ese valor de 0,63 que hemos comentado como valor por defecto. Los sistemas autorregulables por lo general están en valores de 0,50, los higrorregulables en torno a 0,40 y si tenemos doble flujos o doble flujo con recuperador, pues estamos en torno a valores equivalentes de 0,25. Aquí tenéis una gráfica en la cual en la parte inferior tenéis las renovaciones hora y en la parte vertical, para un mismo edificio, la demanda de calefacción que se genera. Creo que es bastante evidente que cuanto menor es la renovación hora, menor es la demanda. ¿Por qué? Porque el aire que yo estoy incorporando del exterior es un aire que está frío en invierno, con lo cual luego cuando entra en el edificio lo tengo que calentar. Cuanto menos aire incorpore en el edificio dentro de mantener las condiciones de salubridad del mismo, por eso en el HS3 hay unos caudales mínimos de ventilación por salubridad, ¿de acuerdo? Porque ¿qué es lo que más me interesa desde el punto de vista térmico? No meter aire de fuera, directamente.
¿De acuerdo? Entonces, si no meto aire de fuera, no tengo que calentarlo. Sin embargo, por condiciones de salubridad tengo un caudal mínimo de aporte de aire. Pues entonces, cuando limito ese caudal al mínimo posible y las renovaciones se ajustan, directamente lo que hago es que disminuyo la demanda de calefacción. ¿Vale? Sin embargo, todo en la vida tiene un cierto truco. Y el truco es que siempre que utilizo ventiladores, esto implica un consumo energético. Los ventiladores se mueven con electricidad. Esta gráfica es de un manual que realizó el IDAE. Me parece una gráfica, pasa un poco desapercibida, pero la verdad es que me parece bastante interesante. Es una simulación que se realizó en una serie de edificios, fijaros, con un factor de ventilación de 0,63, un caudal de 0,46 y de 0,24. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí, esta barra en vertical roja, es la demanda de calefacción. ¿De acuerdo? Fijaros, la cantidad de aire que entra en el edificio prácticamente no mueve la barra verde, perdón, la barra azul. La barra azul, ¿qué es? La barra azul es la barra de refrigeración, lo cual quiere decir que el caudal de ventilación no afecta especialmente a la refrigeración. Sin embargo, fijaros cómo la barra roja disminuye. Cuanto menor es el caudal de ventilación, ¿vale?, menor es la demanda que tengo por calefacción. La demanda de agua caliente sanitaria permanece estable, como no puede ser de otra manera, la ventilación no la afecta. Y por otro lado tenemos el consumo de los ventiladores, el consumo eléctrico. Cuanto mayor es el caudal de ventilación, más consumo de electricidad para los ventiladores. Esto es lógico, más caudal tienen que mover, más electricidad necesitan. ¿Vale? Esto es sin recuperador de aire. Me voy aquí a la derecha al mismo edificio con recuperador de aire. ¿Qué consigue el recuperador de aire? Lo que consigue es que el aire que entra en el edificio no entra a la temperatura exterior, por ejemplo, de 2 grados, sino que venga atemperado y entre al edificio a una temperatura en torno a los 15-17 grados. Con lo cual, no es lo mismo calentar un aire que entra a 2 grados que un aire que entra a 15 grados de media. Lógicamente necesito menos energía. ¿Dónde está la trampa? Porque todo esto nos podría parecer maravilloso, en que lógicamente un recuperador de aire consume más electricidad, más energía que un simple ventilador. Entonces fijaros, ¿qué es lo que consigo con la misma tasa de ventilación 0,63? Consigo muchísima menos demanda por la parte de calefacción. Sin embargo, se me ha disparado el consumo por la parte de energía necesaria para alimentar a esos ventiladores. Entonces estoy realizando un trasvase. Consumo menos calefacción, pero al mismo tiempo tengo mayor consumo por los ventiladores por ese recuperador de aire. Claro, ¿dónde está el punto realmente interesante de uso? ¿Dónde está realmente el punto en el que estas tecnologías son interesantes? Cuando lo primero que consigo es reducir el caudal. Si yo consigo reducir el caudal y al mismo tiempo incorporo un recuperador, llega un momento en que tengo lo mejor de los dos campos, tengo esto y esto. De tal manera que tengo una baja demanda por calefacción y al mismo tiempo, como muevo poco caudal de aire, tengo un bajo consumo por parte del aparato. ¿Cómo mide estos elementos la herramienta unificada LeaderCALENER? Lo veremos en la incorporación de sistemas. Nos van a pedir por la parte pasiva de ventilación los caudales mínimos necesarios por salubridad del HS3 y por otro lado cuando incorporemos los sistemas vamos a tener que caracterizar nuestro sistema de ventilación en función de sus puntos nominales y característicos, ¿vale? Todos los ventiladores y los recuperadores de aire igual, digamos que tienen dos juegos de parámetros. Los parámetros nominales de potencia máxima y caudal máximo y los parámetros específicos que se realizan a un caudal de referencia. Para que nos entendamos de una forma simplificada, el caudal máximo, con su nombre indica, es el límite de funcionamiento del aparato y el caudal de referencia es donde es deseable que funcione. De tal manera que esto simplemente va a ser los valores máximos a los que puede alcanzar el sistema y estos son los valores de funcionamiento habituales en los cuales además se van a calcular los rendimientos del mismo. Cuando yo tengo dos puntos en una recta puedo definir cuál es la pendiente de esa recta y de eso se trata. Cuando yo introduzco estos valores dentro de la herramienta unificada va a establecer una recta, yo lo he hecho en Excel directamente, en lo cual fijaros para 300 metros cúbicos hora me da directamente 131,5 vatios, que es la potencia máxima, es decir, al caudal máximo se le ofrece la potencia máxima y por cada uno de los saltos que tengo aquí en metros cúbicos hora lo que tenemos es una bajada de 0,25, de tal manera que para el caudal específico de referencia de 250 metros cúbicos hora la potencia son 87. Por eso decía que este es, digamos, el punto, vamos a decir, el punto dulce de funcionamiento del equipo. Lo interesante es que esté aquí. Si yo lo dimensiono para estar trabajando aquí, tendré más consumo.
lo cual quiere decir que lección aprendida: cuanto mayor es el caudal al que trabaja el ventilador, mayor consumo eléctrico tiene. Esto me pasa igual con los recuperadores de aire. Los recuperadores de aire se establece su eficiencia para su caudal de referencia, de tal manera que ¿qué va a ocurrir cuando esté moviendo más caudal? Que soy menos eficiente. Si en lugar de estar en 250 estoy, por ejemplo, en 300, mi eficiencia ya no es de 0,75, ya empieza a estar en 0,68, 0,69. ¿De acuerdo? Quiere decir que como consumo más energía, soy menos eficiente. Cuando consumo menos energía que el caudal de referencia, mi rendimiento, que estaba marcado en 0,72, pasa a 0,75, ¿de acuerdo? De tal manera que hay una relación entre el caudal y la eficiencia. Cuanto menor es el caudal, menor es el consumo y por lo tanto tengo una eficiencia distinta. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco los parámetros en los que nos vamos a mover dentro del H1. Hago un poco de recopilación, perdonadme para afianzar ideas, y me voy a esta diapositiva, un segundo, y es que el H1 tiene 3 indicadores. El factor K-límite tiene que ver con el aislamiento, el factor Q-sol con el control de la radiación y el factor N50 tiene que ver con la permeabilidad. ¿De acuerdo? De tal manera que tenemos el vector de demanda por aislamiento, el vector de captación solar y el vector de ventilación. Ni más ni menos. Cada uno de ellos son compartimentos estancos y si tenemos un problema dentro de cada uno de ellos tendremos que analizar los elementos que lo componen, pero nunca los que componen cualquier otro de los indicadores. Bueno, pues hemos llegado al final de este apartado. Continuaremos más adelante con el resto de documentos del código técnico. Espero que se estén afianzando criterios, conocimientos y nos vemos en la siguiente presentación. Hasta pronto.